FM 89.1, Radio Universidad. Vanina, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Hugo? Un gusto. Bueno, este tema, ¿no?, que veníamos mencionando, la CGT anunció esto, obviamente es notoria la escalada de precios y se pidió una reapertura de paritarias. Sí, yo lo que creo que esto nos pasa siempre, ¿no? Siempre que discutimos paritaria no es imposible alcanzar los números de la inflación. Por eso es que yo lo que creo que la CGT hace precisamente lo que tiene que hacer, es reclamar la apertura de las paritarias para que aquellos compañeros que hayan firmado por debajo de lo que es el tema inflacionario tengan la posibilidad de volver a discutir el porcentaje que realmente corresponde. Habían cerrado con un 30%, ¿no? En muchos casos hubo algunos con 29, que más que nada al principio, en su mayoría, barajaron la posibilidad de que sea cierta, ¿no es cierto?, lo que se firmó en en el presupuesto nacional, que marcaban allí un 29%, pero Sí. Lamentablemente todos sabemos que esto no fue así, por eso es que algunos gremios que antecedieron a lo que es hoy la inflación firmaron por debajo de ese 30% y hoy están pidiendo la reapertura, lógicamente, para reclamar el porcentaje que corresponde. Claro. Hugo, ¿cómo le va? Mi nombre es Jorge. Lo molesto Jorge, para saber, en este marco de reapertura, que de alguna manera si fallaba la proyectiva de inflación estaba previsto, pero para el último cuatrimestre del año, obviamente la proyección de inflación del gobierno quedó hecha trizas. En este marco, del otro lado, hay una conjunción de empresarios que son bastante particulares para este tema. Por ejemplo, acaba de asumir en la Unión Industrial Argentina Funes de Rioja, que es un abogado, no es industrial, pero bueno, es el representante básicamente de los sectores ultraliberales, del empresariado, de la COPAL, de la Asociación Empresaria Argentina, y una de las cosas que dijo hoy cuando asumió, que hay que flexibilizar las relaciones laborales, que hay que eliminar la ley de no despido durante la pandemia, un poco el discurso ya que hemos escuchado de Martínez de O para acá. ¿Cómo condiciona toda esta posibilidad de hacer un acuerdo de una vez por todas en este país entre capital y trabajo? Bueno, yo creo que hay algunos que no están a la altura. Yo he tenido aquí visitas de algunos empresarios que nunca habían visitado un sindicato y después de escucharme se sorprendieron y de hecho me invitaron a dar una charla en una universidad tecnológica en la cual estuvieron presentes la mayoría de los empresarios. Pues fui yo quien le había dicho que tenemos tanto empresarios como dirigentes, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y estar viendo el nuevo tiempo que viene en un mundo, ¿no es cierto?, que tecnificado totalmente y donde seguramente nos vamos a tener que sentar a discutir las nuevas formas de trabajo y donde hoy más que nunca el capital y el trabajo tienen que ir de la mano, precisamente para preservar el empleo y las fuentes de trabajo, pero esto tiene que ser un diálogo permanente. En cambio, ustedes lo manifestaban al principio, cuando realmente uno se sienta con los empresarios a discutir, ¿no es cierto?, las mejoras salariales para los trabajadores, hay que hacer un curso para ponernos de acuerdo porque siempre tienen un pero, porque siempre están pensando más en los números para ellos que en los números que favorezcan a los trabajadores y que realmente sean los que son artífices del consumo nacional y realmente, por ende, les permita a ellos seguir produciendo para que realmente todo lo que hace la producción vaya, ¿no es cierto?, a través del consumo de la gente. Sí, y a esta altura de las circunstancias, Hugo, con el lanzamiento como algo bien focalizado del acuerdo de precios y salario y el Consejo Económico Social como estratégico, finalmente la pata del gobierno, bueno, puso asistencia con errores, marchas, contramarchas, pero puso lo que pudo el gobierno en medio de la pandemia macrista y después la pandemia del bicho. Ustedes, los sindicatos, se portaron con una responsabilidad, haciendo paritarias muy prudentes, tratando de colaborar. Ahora, la pata empresaria desabasteció, jugó a devaluar el dólar, se queja de los precios máximos, precios cuidados, no cumple. ¿Cómo se hace para hacer a todo lo que usted señala? ¿Cómo se hace en este país?
Mire, yo tengo, casualmente usted me toca un tema importante. Yo estoy definiendo el tema de paritarias textil y nosotros, y esto ustedes a través de los medios conocen perfectamente que a través de la Secretaría de Industria que conduce el compañero Rodolfo Dar de la CGT, nosotros hemos estado 4 años en la otra pandemia anterior, la pandemia política de Mauricio, estuvimos 4 años permanentemente en la calle defendiendo la industria nacional. Esto lo saben todos los empresarios, lo que mucho, y quien les habla ha tenido, en mi caso, en el sector textil, digamos, un trabajo importantísimo que hemos hecho con el gobierno anterior para que los empresarios nuestros tuvieran el Repro Express, tuvieran el mínimo no imponible, favorecido con eso, con el ATP también, donde teníamos que pasar por acá para que yo firmara el consentimiento y les puedan aprobar los beneficios que dio el gobierno. Pero estamos siempre discutiendo lo mismo. Cada vez que nos tenemos que sentar a discutir la mejora salarial para los trabajadores, tenemos que estar discutiendo permanentemente, como en el caso de hoy, de los textiles, donde están siempre pensando en el número más, en el número menos, y nunca podemos llegar a ponernos de acuerdo sabiendo la realidad que vemos hoy. Hoy uno lo que trata es precisamente de mirar los números de la inflación para poder por lo menos hacer un acuerdo salarial de los trabajadores que pierdan lo menos posible. Pero en este caso usted lo manifiesta, siempre a través de la CGT y después cada organización por lo suyo, para discutir paritarias, siempre nos encontramos con el escollo de que la flexibilización laboral, que la ley de contrato de trabajo, que un montón de cosas que hacen que hoy realmente muchas empresas están de pie por todo el trabajo que hizo la CGT con el gobierno anterior y con este gobierno para que realmente les esté el salvavidas que ha permitido que hoy la sangría no fuese más grave, ¿no es cierto?, de la cantidad de puestos de trabajo que se habían perdido y que hoy, por suerte, a Dios gracias, y con ayuda del gobierno, muchas empresas están en pie y siguen produciendo. Hugo, cuando en este tipo de gobiernos, que por suerte están generalmente del lado del trabajador, hubo una promesa, ¿no?, por parte que se la escuchamos por lo menos al jefe de gabinete, diciendo que los salarios este año le van a ganar a la inflación. ¿Cree que la podrá cumplir el gobierno? Digo, quieren cumplirla, no es que fue una promesa infundada, pero ¿cree que se podrá hacer? Hasta ahora, ustedes fíjense que el gobierno no ha dado señales de que eso no puede hacer. Acá el gobierno no ha puesto, de hecho, ustedes analicen, firmó la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados un aumento salarial del 40% para los empleados del Congreso de la Nación. Ahí están marcando las claras, si bien es cierto, ellos no han tenido paritaria anterior, pero es un número que marca las claras, es que claro, saben que ellos de ahí para abajo todos vamos a estar discutiendo el número real de lo que va a ser la inflación. De hecho, casi todos estamos hablando y poniendo cláusulas de revisión, ¿no es cierto?, del convenio para que cuando llegue el momento tengamos que marcar y sentarnos a discutir la diferencia que haya después de lo que uno firme. Generalmente camioneros y bancarios, ¿no?, es lo que mejor arreglan y todos los encaminamos atrás de ellos. Lo que pasa es que todo depende también de la circunstancia y de la idiosincrasia de cada organización sindical. Es decir, usted fíjese, los bancarios tienen la posibilidad, por el tema financiero, por cómo se manejan los bancos, la plata que ganan. No es lo mismo el sector privado. El sector privado depende del consumo interno. Y si aquí, lamentablemente, no generamos una política donde haya una reapertura en el consumo que se hace a través, ¿no es cierto?, del salario de los trabajadores, no es diferente. Nuestra discusión es diferente. Nosotros lo que sostenemos siempre en esta discusión, si bien es cierto, estamos corriendo detrás de los números de la inflación, también hay una realidad, que es lo que discutimos con los empresarios. Si ustedes no hacen que el trabajador tenga un buen salario y pueda ir a ese salario volcado en consumo, es inútil tecnificarse y producir si a quién le van a vender la mercadería o la materia prima. Esta es la discusión de lo que es el sector privado con los que de alguna manera, en el caso bancario, en el caso camionero, manejan a veces números diferentes a los nuestros. Sí, interesantísimo eso, Hugo, porque hablando con un empresario la otra vez,
pyme, Naki Pop, póngale todo o sea, nada que ver con Funes de Rioja ni con Paolo Roca, o sea, uno de los un consumero, que vive del salario de los argentinos. Sí. Y me decía algo también, por otro lado, decía, lo que pasa que nosotros también, los sectores que apostamos a que la gente pueda consumir, estamos cansados que hacemos paritaria, ponemos nosotros pyme todo lo que podemos, resignamos ganancia, absorbemos los costos, nos bancamos todo. Y resulta que una vez que se da la diferencia, los grupos concentrados, formadores de precios, captan ese aumento, suben los precios de los productos que ellos manejan, oligopólicos o monopólicos, y se quedan con la diferencia. Y la gente después no puede gastar la que nosotros producimos. ¿Cómo es esto? Totalmente de acuerdo, y esto es lo que sostenemos siempre. Nosotros hemos firmado paritaria, más allá de que nuestro sector ha sido uno de los más castigados de la política de Cambiemos, ha sido uno de los sectores, junto con el calzado, uno de los sectores de la industria más castigados. Y gracias a Dios, en los últimos 3-4 meses del año pasado, la industria empezó a volver a reactivarse, empezó a normalizar, se empezó a trabajar con horas extras, hemos recuperado puestos de trabajo, pero si cuando uno va a discutir una mejora salarial para los trabajadores, lo hace de acorde a la realidad, y entonces esta es la discusión que tenemos permanentemente con los empresarios. Si bien es cierto, ellos aducen que no son culpables de que la inflación se dispare, pero bueno, la culpa tampoco la tenemos los trabajadores. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa de igual a igual y, por supuesto, cada uno defenderá sus intereses. Pero nosotros estamos cansados de que cada vez que discutimos una paritaria nos dure nada más que 2 o 3 meses, porque al cuarto mes ya la inflación se lo devoró. Y es la historia de nunca acabar. Jorge, ¿querías agregar algo más? Yo, por las dudas... No, me pasaría toda la tarde hablando con Hugo, pero no sé los tiempos del programa, por eso... que decida Hugo, va. No, un chiste. Para mí está bien. Bueno, muy bien, Hugo, le agradecemos por la comunicación, le pedimos disculpas por nuestros por estas cosas que pasan cuando uno está desde casa, ¿no? Las distancias, bueno. Es que bueno, esto es otro de los temas que nos trajo la pandemia. Hoy lamentablemente tenemos que estar comunicados por vía Zoom, por vía telefónica, sí. Algunos en su casa, y bueno, es lo que nos tocó y tenemos que hacer nuestra tarea, tanto ustedes como nosotros, desde el lugar que podamos y de la mejor manera posible. Claro, totalmente. Gracias, Hugo. Muchas gracias, un gusto. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hugo Benítez, integrante del Consejo Directivo de la CGT. Bueno, comentando acerca de esto que venimos hablando todos los días, ¿no? La escalada de precios y este pedido por reapertura de paritarias. Hacemos una breve tanda y enseguida volvemos con más información. Dale. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.